Imaginen una carretera angosta, perdida entre las montañas del norte de México. A un lado, una pared de roca húmeda. Al otro, un barranco tan profundo que las luces de un automóvil no alcanzan a tocar el fondo. No hay casas, gasolineras, ni señal de celular. Solo pinos, neblina y kilómetros de curvas atravesando la Sierra Madre Occidental. En ese lugar, 3 policías municipales observaban a una joven temblando junto a su automóvil descompuesto. No parecían preocupados por ayudarla. Al contrario, sonreían como hombres que acababan de encontrar una forma de divertirse durante un turno aburrido. El comandante miró su reloj. «Te vamos a dar 1 hora», dijo. «60 minutos para correr. Después vamos por ti». Los otros 2 soltaron una carcajada. La muchacha aún no sabía que aquellos hombres ya habían hecho lo mismo antes. Tampoco sabía que, al obligarla a internarse en el bosque, estaban enviándola hacia el territorio de un hombre al que el gobierno mexicano había declarado muerto 12 años atrás. 8 horas antes, Valeria Hernández había salido de la ciudad de Durango con una maleta, una caja de medicamentos veterinarios y una carpeta llena de documentos. Tenía 26 años y acababa de aceptar su primer empleo estable como veterinaria en San Isidro del Pinar, una pequeña comunidad ganadera oculta entre las montañas. La paga era modesta, pero incluía alojamiento. Antes de partir, su madre le había pedido que no manejara de noche por la sierra y que llamara al llegar. Valeria prometió hacerlo, pero la salida se complicó. Tuvo que regresar por unos certificados y después encontró un bloqueo causado por un camión averiado. Cuando dejó atrás los últimos poblados, el sol ya descendía detrás de las montañas. Conducía un viejo Nissan Tsuru gris. En la cajuela llevaba agua, una cobija y herramientas básicas. La carretera comenzó a estrecharse. Los poblados desaparecieron. Solo quedó la montaña cubierta por bosques oscuros. Valeria encendió el radio, pero solo encontró interferencias. Lo apagó. Miró el teléfono colocado sobre el tablero. Sin servicio. Todavía faltaban 40 kilómetros. Nubes pesadas descendieron sobre las cumbres y una llovizna helada cubrió el asfalto. Valeria redujo la velocidad. En una curva esquivó varias piedras y pasó junto a una pequeña capilla con flores de plástico apagadas por la lluvia. El motor dio el primer tirón 20 minutos después. Valeria miró el tablero. La aguja de la temperatura estaba más alta de lo normal. «No me hagas esto ahora». Quitó el aire acondicionado y bajó la velocidad. Durante unos minutos, el Tsuru siguió avanzando, aunque comenzó a perder fuerza en las pendientes. El segundo tirón fue más violento. El motor tosió. Las luces del tablero parpadearon. Valeria pisó el acelerador, pero el automóvil respondió con un gemido metálico. Al salir de otra curva, el motor se apagó por completo. La dirección se endureció. Valeria logró llevar el vehículo hasta un espacio de terracería. El Tsuru se detuvo a menos de 1 metro del barranco. Escuchó la lluvia golpeando el techo y su propia respiración. Giró la llave. El motor de arranque trabajó, pero no encendió. Lo intentó otra vez. Nada. En el tercer intento, apareció un olor a cable quemado. Valeria retiró la llave. Miró el teléfono. Seguía sin señal. La última casa quedaba a más de 1 hora y caminar de noche por aquella carretera era demasiado peligroso. Tomó la linterna, se puso una chamarra impermeable y salió. Levantó el cofre, pero no sabía suficiente mecánica para identificar el problema. Regresó al interior. Pasaron 20 minutos, después 40. Nadie apareció. La oscuridad se volvió absoluta, y una neblina espesa subió desde los barrancos. Valeria se cubrió con la cobija. Podía esperar hasta el amanecer. Entonces vio un resplandor azul en el espejo retrovisor. Una camioneta policial se acercaba lentamente. Las luces rojas y azules atravesaban la neblina y pintaban los árboles con destellos intermitentes. Valeria salió haciendo señas, aliviada. La pick-up de la policía municipal se detuvo detrás del Tsuru con el motor encendido. Bajaron 3 hombres. El primero, Barragán, era robusto y llevaba una pistola en la cintura. Sus ojos recorrieron a Valeria con una lentitud incómoda. Cárdenas era delgado, nervioso y de sonrisa rápida. Salgado, más joven y alto, se quedó junto a la camioneta con una mano sobre el rifle. «Buenas noches, señorita», dijo Barragán. «¿Problemas con el carro?»
Sí, comandante. Se apagó y ya no quiso encender. Voy a San Isidro del Pinar. Soy la nueva veterinaria. Barragán miró el vehículo y luego volvió a observarla. ¿Sola? Sí. No es buena idea andar sola por aquí. Lo sé. ¿Podrían ayudarme a pedir una grúa? No tengo señal. Cárdenas soltó una risita. Aquí nunca hay señal. Barragán avanzó hasta quedar demasiado cerca. Olía a cigarro, loción barata y alcohol. ¿Trae identificación? Sí, está en mi bolsa. Valeria se volvió hacia el automóvil. Antes de que pudiera abrir la puerta, Cárdenas la cerró de un golpe y apoyó la espalda contra ella. Espérese. El comandante no ha terminado. El sonido de la puerta retumbó en la montaña. Valeria miró a los tres. El alivio desapareció. Algo en la postura de aquellos hombres había cambiado. O quizás siempre había estado ahí. Solo quiero sacar mis documentos. Primero conteste, dijo Barragán. ¿Quién sabe qué viene por esta carretera? La gente de la comunidad está esperando que llegue. Era mentira. Nadie conocía la hora exacta. ¿Y su familia?, preguntó Barragán. Mi mamá sabe dónde estoy. ¿Le mandó ubicación? Valeria no respondió. Cárdenas volvió a reír. Salgado escupió el chicle hacia el barranco y se acercó. Comandante, mejor revisamos el carro. Cárdenas abrió la puerta, sacó la bolsa de Valeria y vació su contenido sobre el asiento. Sí es veterinaria, dijo al revisar la cédula. Mire nomás, toda una doctora. Salgado abrió la cajuela. Trae medicinas, herramientas y comida para perro. Quédense con el dinero, pero déjenme ir, pidió Valeria. Barragán sonrió. ¿Quién dijo que queremos dinero? El silencio que siguió fue peor que cualquier amenaza. Valeria retrocedió un paso. Barragán la sujetó por el brazo. Ella intentó soltarse, pero el hombre apretó con fuerza. ¡Suélteme! Tranquila. Nadie tiene por qué ponerse nervioso. ¡Me están lastimando! ¿Todavía no? Cárdenas se echó a reír. Salgado observaba sin intervenir. Valeria comprendió que no podía esperar ayuda de ninguno. ¡Voy a gritar! Barragán miró alrededor, como si quisiera mostrarle la inmensidad de la sierra. ¡Grite! La neblina cubría la carretera. Valeria abrió la boca, pero no gritó. Barragán la soltó. «Vamos a hacer algo más interesante». Miró su reloj. «Te vamos a dar 1 hora». Valeria creyó no haber escuchado bien. ¿Qué? 60 minutos. Corres por el bosque. Nosotros esperamos aquí. Cuando se termine el tiempo, vamos a buscarte. Cárdenas levantó los brazos. «Una cacería». «Están locos». «Puede ser», respondió Barragán. «Pero nosotros tenemos armas, camioneta y uniforme. Tú tienes 1 hora». Valeria miró la pared de pinos. El terreno subía detrás de la carretera. El suelo estaba cubierto de agujas húmedas, piedras sueltas y raíces. Más arriba, la neblina ocultaba todo. «No voy a entrar ahí». Barragán volvió a sujetarla, esta vez por el cuello de la chamarra. «Entonces empezamos aquí». Valeria intentó golpearlo. El comandante desvió su mano y la empujó contra el automóvil. Cárdenas le arrancó el teléfono. «Sin esto, para que no haga trampa». Salgado le quitó la mochila y la lanzó dentro de la patrulla. Barragán abrió la chamarra de Valeria de un tirón. «También esto. Hace frío. Precisamente». Le arrancó la prenda. Valeria quedó con una blusa gruesa, pero la humedad atravesó la tela casi de inmediato. Barragán la llevó hasta el borde del bosque. «Escucha bien. Si encuentras un rancho o intentas regresar, diremos que nos atacaste durante una revisión. Podemos poner un arma en tu carro. Podemos decir que trabajabas para gente peligrosa. Aquí nadie va a cuestionar nuestra palabra. No les he hecho nada. No se trata de lo que hiciste. Se trata de que estabas sola». Las lágrimas bajaron por las mejillas de Valeria. «Por favor». Barragán acercó su rostro. 59 minutos. La empujó. Valeria cayó de rodillas sobre el lodo. Las piedras le cortaron las palmas. Detrás de ella escuchó las carcajadas de los policías.
Se puso de pie y corrió. Entró al bosque sin dirección, apartando ramas con los brazos. La pendiente era más dura de lo que parecía. Sus zapatos resbalaban sobre hojas mojadas. Las raíces eran trampas bajo la neblina. No miró atrás. Solo pensó en alejarse de las luces de la patrulla. El resplandor azul apareció varias veces entre los troncos y luego desapareció por completo. El bosque se cerró a su alrededor. Los pinos se perdían en la oscuridad y a lo lejos se escuchó el grito de un coyote. Valeria siguió subiendo. Cada respiración quemaba. La blusa se pegó a su espalda. Las manos sangraban por los rasguños. Intentó calcular cuánto tiempo había pasado, pero perdió toda noción después de la primera caída. Se levantó apoyándose en un tronco. Piensa. Tienes que pensar. La carretera corría de norte a sur. Ella había entrado hacia el oeste, o eso creía. Si mantenía la subida, quizá encontraría una brecha forestal, una torre o un rancho. Pero la neblina hacía imposible distinguir las estrellas. No llevaba brújula, teléfono ni agua. Escuchó un motor en la distancia. Se agachó. La camioneta policial avanzaba por la carretera. Después, el motor se detuvo. Desde abajo llegó la voz de Barragán amplificada por el altavoz de la patrulla. ¡40 minutos, doctora! La risa de Cárdenas resonó entre las montañas. Valeria corrió. No sabía que estaba avanzando hacia una zona que los habitantes de San Isidro evitaban desde hacía años. Un lugar de barrancos, minas abandonadas y caminos olvidados, donde incluso los leñadores preferían no entrar. Tampoco sabía que, detrás de una loma cubierta de pinos, una pequeña casa de madera permanecía oculta entre las rocas. En su interior, un hombre sentado frente a una lámpara de petróleo levantó la cabeza. Había escuchado algo. No un animal, no una rama rota por el viento. Pasos humanos, rápidos, torpes y desesperados. El hombre apagó la lámpara, tomó una chamarra militar y se acercó a la ventana sin hacer ruido. A varios kilómetros, Barragán volvió a mirar su reloj. 30 minutos. Cárdenas revisó su pistola. Sargado encendió una lámpara de largo alcance. Los tres sonreían. Estaban convencidos de que aquella noche les pertenecía. Ninguno imaginaba que la joven a la que habían arrojado al bosque estaba a punto de cruzar la última frontera de la sierra, y que, al hacerlo, despertaría a un hombre que llevaba 12 años muerto para el resto de México. Valeria ya no sentía los dedos de las manos. La lluvia le bajaba por el cabello, se metía por el cuello de la blusa y le pegaba la tela al cuerpo. Había perdido uno de los zapatos al cruzar un arroyo, y avanzaba con el pie izquierdo cubierto solo por una media desgarrada. No sabía cuánto tiempo quedaba de aquella hora. Quizá 20 minutos, quizá 5. Tal vez los policías ya habían comenzado a seguirla. Se detuvo junto a un pino y contuvo la respiración. Detrás de ella no se escuchaban voces, pero la sierra estaba llena de sonidos pequeños. Gotas cayendo de las ramas, piedras rodando por la pendiente, hojas movidas por animales invisibles. Cualquiera de ellos podía ocultar el paso de un hombre armado. Entre la neblina distinguió una línea recta que no pertenecía al bosque. Parecía el borde de un tejado. Subió con las últimas fuerzas y encontró una cerca baja hecha con troncos. Más allá había una casa de madera y piedra, construida contra la ladera. No tenía luz en las ventanas. Bajo un techo de lámina había leña cortada y acomodada con una precisión extraña. Valeria golpeó la puerta. ¡Ayuda! ¡Por favor! Nadie respondió. Volvió a golpear. ¡Me están siguiendo! Escuchó un roce. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un hombre la observó desde la oscuridad. Tendría poco más de 40 años. Era alto, de hombros anchos, barba corta y cabello oscuro con algunas canas. Llevaba pantalones de trabajo, botas militares viejas y una camisa de franela. Su rostro no mostraba sorpresa ni miedo, solo una atención fría que hizo sentir a Valeria como si aquel desconocido pudiera ver cada mentira antes de que ella la pronunciara. ¿Quién viene detrás de ti?, preguntó. Policías. ¿Federales, estatales o municipales? Municipales, 3. Me quitaron el teléfono y el abrigo. Dijeron que me daban 1 hora para correr. Los ojos del hombre cambiaron apenas.
¿Qué armas llevan? 2 pistolas. Uno tenía un rifle. ¿Vehículo? Una pickup blanca con azul. Policía de Santa Lucía. El hombre miró hacia el bosque. Entra. El hombre encendió una lámpara y señaló una silla. Siéntate. Le entregó una cobija y dejó un botiquín sobre la mesa. Tienes sangre en el pie. Soy veterinaria. Puedo revisarlo sola. Entonces hazlo. ¿Cómo te llamas? Valeria Hernández. Iba a trabajar a San Isidro del Pinar. El hombre la miró. Esa carretera no lleva directamente a San Isidro. El mapa del teléfono me mandó por ahí. El camino principal está cerrado por un derrumbe. Debías tomar la desviación antes de El Encinal. Nadie me avisó. Él asintió como si aquello confirmara una sospecha. Necesitamos llamar a alguien. Aquí no hay teléfono. ¿Radio? Usted sabe qué hacer. Sé que 3 hombres armados pueden llegar antes de que termines esa taza. Entonces tenemos que escapar. No. ¿Cómo que no? Tú no puedes caminar rápido. Si salimos ahora dejaremos huellas. La lluvia las borrará después, pero todavía no. El desconocido apagó la lámpara. La oscuridad envolvió la casa. No hagas ruido. Pasaron varios minutos. Entonces apareció una luz entre los árboles. Después surgió otra. Los policías habían entrado al bosque. El hombre observó el movimiento. 2 avanzan juntos. El tercero intenta rodear por el sur. ¿Cómo puedes saberlo? Porque uno todavía cree que esto es una cacería. El otro tiene miedo de quedarse solo. Sacó de debajo de la cama una caja de madera. Dentro había una chamarra oscura, una linterna, cuerda, un cuchillo de monte y un viejo radio portátil. Lo encendió y giró la perilla hasta captar voces distorsionadas. La doctora no pudo llegar tan lejos, dijo Cárdenas. Sigue subiendo, respondió Barragán. Salgado, bordea la cañada. Si ves una luz, avisa. El hombre apagó el radio. Hablan por una frecuencia comercial para que la central no escuche. ¿Quién es usted? Alguien que vive aquí. Nadie vive así por casualidad. Me llamo Mateo. Afuera se escuchó un silbido prolongado. Mateo levantó la cabeza. No fue un ave. Movió una tabla detrás de la estufa. Oculto en un hueco había un rifle envuelto en tela aceitada. Valeria se puso de pie. Dijo que no íbamos a salir. Tú no vas a salir. Son 3. Mateo revisó la recámara del rifle, pero no introdujo munición. Aquí no son 3. Pueden matarlo. Primero tendrían que encontrarme. Abrió una pequeña puerta en el suelo. Debajo había un espacio estrecho. Métete. No voy a esconderme mientras usted... Si entran, no grites. No salgas aunque escuches disparos. No abras hasta que yo golpee 3 veces, haga una pausa y golpee 2 más. ¿Y si no vuelve? Mateo la miró directamente. Espera hasta el amanecer y sigue el arroyo hacia el norte. Llegarás a una brecha. No confíes en nadie con uniforme municipal. La puerta quedó cerrada sobre su cabeza. Se detuvo junto al cobertizo. Una luz apareció entre los árboles. Era Salgado. Mateo dejó rodar una piedra. Salgado giró y apuntó. ¿Quién anda ahí? No obtuvo respuesta. Mateo rodeó el cobertizo y desapareció entre los pinos. Mateo apretó la mandíbula. 12 años antes, Mateo también había usado uniforme. Su nombre completo era Mateo Alcázar Rivas, capitán de un grupo de operaciones especiales desplegado en la Sierra Madre durante los años más violentos de la guerra contra los cárteles. Era una trampa. Los esperaban en un cañón al sur de Guadalupe y Calvo. El ataque duró 17 minutos. De 11 hombres, solo Mateo salió con vida. El informe oficial afirmó que todos habían muerto y que los cuerpos habían sido identificados. Meses después, Mateo leyó su propia acta de defunción. Mateo pudo regresar y explicar que la ubicación de su unidad había sido vendida desde dentro. Pero antes recibió una advertencia. Alguien conocía el hospital donde lo habían atendido, el nombre de la enfermera que lo ayudó y la ruta que pensaba usar para volver. Comprendió que el enemigo no estaba únicamente en el cártel. Su muerte oficial era lo único que lo mantenía con vida. Desapareció. Pero aquella noche una muchacha descalza había llegado hasta su puerta.
perseguida por policías que se creían dueños de la sierra. Mateo descendió por la ladera. Salgado seguía buscando cerca del cobertizo. Mateo rozó una rama contra un tronco a 20 metros. «Comandante, creo que vi algo». No dispares hasta identificarla, respondió Barragán por radio. Mateo lanzó otra piedra detrás de Salgado. El joven se volvió demasiado rápido y cayó de rodillas. ¡Carajo! Necesitaba que el miedo comenzara a trabajar antes que él. Tomó un trozo de tela de la blusa de Valeria que había quedado enganchado en una rama y lo colocó sobre un camino que descendía hacia una antigua mina. Minutos después, Barragán encontró la tela. ¡Por aquí! Cuando los tres estuvieron reunidos cerca de la mina, Mateo accionó una cuerda colocada años atrás para derribar troncos secos. Un pino muerto cayó detrás de los policías con un estruendo. Cárdenas gritó y disparó 2 veces hacia la oscuridad. «¡No dispares, idiota!», crujió Barragán. «¡Hay alguien aquí! ¡Es la muchacha! Una mujer no tira un árbol». El silencio regresó. Entonces la voz de Mateo surgió desde algún punto de la montaña. «¡Regresen a la carretera!». Los tres giraron al mismo tiempo. Barragán levantó la lámpara. «¡Sal de donde estés! Dejen el teléfono, la mochila y la chamarra junto al automóvil. Después váyanse». «¿Quién eres?». «La última advertencia que van a recibir». Cárdenas apuntó hacia los árboles. «¡Muéstrate!». Mateo ya se había desplazado. Su voz llegó desde el lado opuesto. 2 disparos sin objetivo. Un cargador mal colocado. Un hombre cubriendo la retaguardia con el seguro puesto. Si quisiera matarlos, esta conversación no estaría ocurriendo». Salgado miró su rifle y descubrió que el seguro seguía activado. Su rostro perdió el color. Barragán intentó conservar la autoridad. «Somos policías municipales. Estás interfiriendo con una operación. Persiguen a una veterinaria desarmada fuera de su jurisdicción y usan radios comerciales para que la central no los escuche. No es una operación». «No sabes con quién te estás metiendo», gritó Barragán hacia la oscuridad. Mateo respondió. «Ustedes tampoco». Cuando los policías volvieron la mirada al bosque, vieron una placa metálica colgada de una rama. «Capitán M. Alcázar Rivas». Salgado se acercó. «Yo conozco ese nombre». Barragán arrancó la placa. «No significa nada. Mi padre habló de él. Era militar. Murió en una emboscada hace años». Cárdenas observó la oscuridad. «Entonces, ¿quién está hablando?». Nadie respondió. Mateo ya regresaba hacia la casa. Golpeó la puerta oculta 3 veces, hizo una pausa y golpeó 2. Valeria levantó la tabla. ¿Se fueron? Todavía no. Escuché disparos. Dispararon contra árboles. Mateo le entregó ropa seca y unas botas. Eran de mi hermana. Te quedarán grandes, pero podrás caminar. Valeria tomó la ropa. Oí lo que dijeron afuera. Dijeron Alcázar. Mateo no respondió. El policía dijo que usted murió. Él se quedó frente a la ventana. Para el gobierno, sí. ¿Y para los hombres que lo traicionaron? Mateo giró lentamente. Valeria comprendió por su expresión que había acertado. También, dijo. Y necesito que siga siendo así. En la ladera, Barragán observaba la placa bajo la luz de su linterna. Había dejado de sonreír. Sacó su teléfono, subió hasta encontrar una señal débil y marcó un número que no pertenecía a ninguna comandancia. «Tenemos un problema», dijo cuando respondieron. «Encontramos una casa en la zona alta». Escuchó unos segundos. «No. A la muchacha todavía no». Volvió a mirar el nombre grabado en el metal. «Pero creo que encontramos a alguien más». Dentro de la casa, Mateo extendió el mapa sobre la mesa y señaló un cañón que conducía hacia San Isidro. «Al amanecer te sacaré por aquí». «¿Y ellos?». «Ahora ya no te buscan solo a ti». Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué van a hacer? Mateo apagó la lámpara y escuchó la camioneta arrancando a lo lejos. Van a pedir ayuda. La patrulla comenzó a descender entre la neblina. Parecía una retirada. Pero Mateo conocía la diferencia. Aquellos hombres no se marchaban porque hubieran renunciado. Se marchaban porque acababan de comprender que la presa encontrada en la sierra era mucho más valiosa que la mujer a la que habían obligado a correr. Y porque el hombre al que México había enterrado 12 años atrás acababa de cometer su primer error. Había permitido que un enemigo supiera que seguía vivo.
La patrulla descendió por la brecha entre los pinos y desapareció poco a poco detrás de la neblina. Pero Mateo no se movió de la ventana. Permaneció inmóvil, con una mano apoyada en el marco y la otra cerca del rifle envuelto en tela oscura. Su respiración era tan tranquila que parecía la de alguien escuchando una lluvia lejana, y no la de un hombre que acababa de revelar su existencia a policías corruptos. Valeria terminó de ponerse las botas secas. Le quedaban grandes, pero al menos ya no sentía el suelo helado directamente en la piel. Se acercó despacio. ¿De verdad se fueron? Mateo negó sin apartar la vista del bosque. No, solo cambiaron de plan. ¿Van a volver con más gente? Sí. Entonces tenemos que irnos ya. Mateo por fin se volvió hacia ella. En el resplandor bajo de la lámpara, su rostro parecía tallado en madera vieja, sin un solo gesto inútil. Si salimos ahora, nos van a encontrar en el primer arroyo. Conocen los caminos grandes. Van a cerrar las salidas hacia San Isidro y van a preguntar en cada rancho. Tú no conoces la sierra, y yo no puedo moverme cargando a alguien que todavía tiembla del frío. No necesito que me carguen. Necesitas dejar de pensar como alguien que todavía cree que esto se arregla corriendo. Valeria guardó silencio. Mateo levantó la tabla del suelo y sacó una segunda caja, metálica, más pesada que la primera. La colocó sobre la mesa y abrió los seguros. Dentro no había municiones apiladas ni granadas, como Valeria había temido durante un instante. Había rollos de cable delgado, lámparas de baterías, brújulas, 2 radios, ganchos, pilas envueltas en plástico, un pequeño visor nocturno y varias bolsas etiquetadas con una caligrafía precisa. ¿Todo esto lo tenía preparado? La sierra enseña a no improvisar. Tomó uno de los radios y comenzó a revisar frecuencias. Si van a traer refuerzos, ¿por qué se arriesgarían?, preguntó Valeria. Podrían simplemente decir que me perdieron y ya. Mateo levantó la mirada apenas un instante. Porque ahora esto dejó de ser un juego. Si uno de ellos reconoció mi nombre, van a querer saber por qué sigo vivo. Y si alguien más arriba de ellos descubre que yo también los vi, no van a dejar cabos sueltos. Las palabras cayeron sobre la habitación con un peso que hizo que la casa entera pareciera más pequeña. ¿Quiénes están más arriba? Gente a la que le conviene que los muertos no regresen. Mateo giró una perilla y del radio brotó un chisporroteo. Luego una voz. Regresamos por la cañada vieja. Traigan lámparas y no entren solos. Barragán. Otra voz respondió, más grave, desconocida. ¿La muchacha sigue viva? Sí, pero ya no importa solo ella. Aquí hay otra cosa. Mateo bajó el volumen. Ya empezó. Se puso la chamarra oscura. Guardó el cuchillo en la cintura y revisó el rifle. Esta vez sí cargó el arma, pero la dejó apuntando al suelo. Como si aún entonces la posibilidad de disparar fuera lo último en su lista. Escúchame bien. Van a entrar por 3 puntos. Uno por la brecha del arroyo, otro por la ladera sur y otro por el claro de la mina. La mayoría de esos hombres va a pensar que viene por una muchacha asustada y un ermitaño. Eso nos da una ventaja de unos minutos, no más. ¿Nos? Si te quedas quieta y haces exactamente lo que te diga, sí. Mateo se acercó a la pared del fondo y retiró un costal de maíz vacío. Detrás, había una abertura estrecha que Valeria no había visto antes. Un túnel bajo, reforzado con vigas, descendía hacia la roca. Si escuchas que golpean esta puerta o te llaman por tu nombre, no salgas. Solo sales y regreso yo. 3 golpes, pausa, 2 más. Lo mismo de hace rato. ¿Y si incendian la casa? Mateo tardó un segundo en responder. No lo harán. Quieren respuestas. ¿Y usted se las va a dar? La mirada de Mateo se endureció por primera vez. No. La dejó dentro del túnel con una linterna pequeña, una cantimplora y una cobija. Antes de cerrar la entrada, Valeria lo sujetó del brazo. No sé quién era usted antes, pero esos hombres le tienen miedo. Mateo bajó la vista hacia su mano, luego volvió a mirarla. Todavía no, apenas van a empezar. Cerró la abertura y todo quedó en oscuridad. Afuera, la neblina se había vuelto más espesa. Mateo descendió por la parte trasera de la casa, donde el terreno caía entre rocas y raíces gruesas. No caminaba como los policías.
Parecía deslizarse, usando la montaña en lugar de luchar contra ella. Conocía cada tronco caído, cada desnivel, cada piedra hueca que crujía al pisarla. Se detuvo junto a un pino marcado con 2 cortes horizontales. Allí, enterrada entre hojas secas, había una cuerda tensada a ras del suelo. La revisó con la mano y cambió su posición unos centímetros. Más adelante, en un paso estrecho entre rocas, colocó una lámpara diminuta apuntando hacia arriba, cubierta con una lata perforada. Al lado, dejó un trozo de tela azul arrancado del asiento de la patrulla que Barragán no había notado la noche anterior. Todo era pequeño, casi ridículo. Pero Mateo no preparaba trampas para romper huesos. Preparaba dudas. Cuando terminó, subió hasta una roca desde donde podía ver la vieja mina. Las luces comenzaron a moverse abajo. 1, 2, luego 4. Barragán había conseguido refuerzos. 2 camionetas. 7 hombres en total. Todos armados. Mateo encendió el visor nocturno por apenas unos segundos. Le bastó. Reconoció a Barragán, a Cárdenas, a Salgado y a 4 municipales más. Ninguno llevaba equipo adecuado para entrar de noche en la sierra. Confiaban en el número, en las armas y en la idea de que del otro lado solo había una casa aislada. Uno de los recién llegados alzó la voz. «¡Alcázar! ¡Sabemos que estás ahí!». Barragán se mantuvo callado, más prudente ahora. Mateo sonrió apenas. Tenía razón. El miedo todavía no había entrado del todo. Apenas estaba tocando la puerta. Tomó el radio y transmitió en la frecuencia que había oído. «Si siguen subiendo, el primero en caer va a ser el más joven». Abajo hubo un sobresalto general. 2 hombres apuntaron hacia la oscuridad. Salgado dio un paso atrás. «¿Dónde estás, cabrón?», gritó uno de los municipales. Mateo no respondió de inmediato. Dejó que el silencio trabajara. Luego habló desde un punto más abajo, usando el eco de las rocas. «Más cerca de lo que creen». Barragán levantó una mano ordenando dispersarse. Comenzaron a subir en formación torpe, alumbrando demasiado, pisando ramas, resbalando en el lodo. Mateo bajó por otra ruta y rodeó al grupo. Pasó a menos de 6 metros de Salgado sin ser visto. El más joven respiraba agitado. Tenía el rifle mal sujeto y volteaba cada pocos segundos hacia atrás, como si esperara que alguien surgiera de entre los troncos. Mateo tomó una piedra pequeña y la lanzó al costado derecho del camino. El chasquido hizo que 2 policías giraran y apuntaran en la dirección equivocada. Salgado alzó el rifle demasiado rápido. El seguro volvió a trabarse. Maldijo. «Te lo dije», murmuró Mateo por el radio. Salgado casi dejó caer el arma. «¡Está jugando con nosotros!», gritó. Barragán lo fulminó con la mirada. «¡Cállate y avanza!». Uno de los municipales que iba adelante tropezó con la cuerda movida por Mateo. No cayó por completo, pero soltó una maldición y perdió la lámpara. La luz rodó cuesta abajo y se detuvo justo donde Mateo había dejado la tela azul. El policía la vio primero. «Comandante, aquí hay tela de uniforme». Barragán la recogió. «No es nuestra». Mateo transmitió de nuevo, esta vez con voz baja, casi tranquila. «El siguiente está marcado». Los hombres comenzaron a hablar al mismo tiempo. Uno propuso retirarse hasta el amanecer. Otro dijo que aquello podía ser una emboscada del narco. Barragán intentó imponer orden, pero su voz ya no tenía el mismo peso. Había pasado la noche anterior comportándose como dueño absoluto de la montaña. Ahora cada árbol parecía escuchar sus órdenes sin obedecerlas. Mateo soltó un segundo movimiento. Accionó el interruptor remoto de la pequeña lámpara escondida entre rocas. El haz subió desde el suelo e iluminó por un instante la cara de uno de los municipales desde abajo. El hombre gritó, creyendo ver una señal o una mira apuntándole al pecho. Disparó por reflejo. El estampido rebotó entre los cerros. Todos se tiraron al suelo. Mateo apagó la lámpara. La oscuridad volvió a cerrarse como una mano. «¿Quién disparó?», rugió Barragán. «Pensé que nos apuntaban. Nadie dispara sin mi orden». Entonces Mateo habló de nuevo. «Ya perdieron al primero». No era verdad, pero funcionó. 2 hombres comenzaron a llamarse por nombre. Uno de ellos no respondió enseguida porque se había quedado sin aliento después de tirarse entre piedras. El silencio de 3 segundos bastó para sembrar el pánico. Barragán comprendió lo que estaba pasando, pero demasiado tarde. Su grupo ya no avanzaba por la sierra. La sierra
avanzaba dentro de ellos. Mateo cambió de posición otra vez. Vio a Cárdenas separarse del grupo para orinar, incapaz de admitir que lo hacía por miedo. Esperó a que quedara solo junto a la cerca de la mina, y entonces dejó caer desde arriba una vieja placa oxidada sobre una piedra. El ruido metálico sonó justo detrás del policía. Cárdenas se volvió con la pistola levantada. No vio a nadie, solo la placa en el suelo, medio enterrada entre lodo. La recogió con la linterna. Era una identificación militar partida por la mitad. Se alcanzaba a leer el apellido Alcázar. Cárdenas regresó pálido junto a Barragán. «No está huyendo de nosotros». Barragán lo miró con furia, pero no discutió, porque ya lo sabía. Mateo aprovechó ese instante para completar el cerco. Desde una roca alta, con el radio pegado a la boca, dijo con absoluta calma: «La cacería terminó. Ahora los que están entrando en terreno ajeno son ustedes». La frase cayó en la noche como una sentencia. Nadie se movió durante varios segundos. Abajo, en el túnel oculto, Valeria no podía ver nada, pero lo escuchaba todo. Las voces lejanas, un disparo aislado, el eco de órdenes contradichas, el crujir de ramas. Y empezó a comprender lo que Mateo había querido decir. Los policías no estaban persiguiendo a un hombre escondido. Estaban siendo conducidos, empujados, divididos. Estaban siendo cazados. En la ladera, Barragán intentó reagrupar a los suyos para lanzarse de una vez sobre la casa. Era la única forma de recuperar el control. Dio la orden de avanzar en bloque, pero al hacerlo, cometió exactamente el error que Mateo esperaba. Los 7 hombres concentraron su atención en la casa y dejaron de mirar el bosque. Mateo descendió silenciosamente por detrás de ellos y se colocó a menos de 10 metros. No alzó el rifle. No hizo falta. Con una voz apenas más alta que un murmullo dijo: «Barragán». El comandante giró tan rápido que resbaló. Por primera vez, el miedo apareció limpio en su rostro. No sabía dónde estaba Mateo. Solo sabía que lo tenía cerca, muy cerca. Y entendió, al fin, que aquella noche ya no mandaba a él. Barragán no alcanzó a ver de dónde venía la voz. Giró con la pistola al frente, alumbrando de un lado a otro con la linterna, pero la neblina se tragaba el haz antes de que pudiera encontrar una figura concreta. Detrás de él, uno de los municipales tropezó con una raíz y soltó una maldición. Otro apuntó por encima del hombro de su compañero, a punto de dispararle por reflejo. «¡Nadie se separe!», rugió Barragán, aunque su orden sonó menos firme que antes. «¡Todos hacia la casa!». Intentó recuperar el mando con el volumen, como tantos hombres acostumbrados a mandar a gente más débil. Pero la sierra no obedecía gritos. El bosque seguía ahí, callado, inmenso, observándolos con la paciencia de algo mucho más antiguo que ellos. Mateo ya se había movido. No le interesaba enfrentarlos a tiros. Eso sería rápido, ruidoso y sucio. Además, un disparo bien colocado resolvería el problema inmediato, pero abriría otro peor al amanecer. Lo que necesitaba no era matarlos. Necesitaba quebrarlos. Que el miedo hiciera el trabajo fino que la violencia nunca sabía hacer. Avanzó por una vereda estrecha que solo él conocía, bordeando por arriba la posición de los policías. Desde ahí distinguió cómo Barragán obligaba a los otros a seguirlo ladera arriba. El comandante había entendido que mientras permanecieran desperdigados eran blancos fáciles. Quería llegar a la casa, sacar a Valeria del escondite y convertirla otra vez en presa. Eso devolvería sentido a la noche. Volvería a ponerlo a él en el centro. No iba a lograrlo. Mateo se agachó junto a un tronco hueco y sacó de dentro una cuerda negra enrollada y una pequeña campana de ganado envuelta en tela. La colocó a ras del suelo, en un paso donde las rocas obligaban a bajar la vista demasiado tarde. Más adelante soltó una tabla vieja clavada entre raíces. Parecía una tontería, un objeto sin importancia perdido en el bosque, pero Mateo sabía algo que Barragán ignoraba. Cuando un grupo armado entra en pánico, cada ruido se vuelve una amenaza, cada sombra una emboscada y cada tropiezo una sentencia. Abajo, Barragán caminaba primero. La pistola en la mano, la mandíbula apretada, la respiración más pesada de lo que quería admitir. Ya no pensaba en Valeria. Pensaba en el nombre grabado en aquella placa partida. Pensaba en historias antiguas que había oído mencionar a media voz. Nombres de militares tragados por la sierra, expedientes cerrados demasiado pronto,
muertos que convenía dejar bajo tierra. Uno de los municipales, el más corpulento, murmuró: «Comandante, mejor esperamos refuerzos de verdad. Esto no me gusta». «¿Y qué vas a decir?», escupió Barragán sin mirarlo. ¿Que 7 hombres armados detuvieron miedo a un fantasma? No dije eso. Pues camina. Cárdenas iba más atrás, girando la cabeza a cada rato. Había perdido aquella risa aguda que tanto irritaba. Ahora tragaba saliva cada pocos pasos y sostenía la pistola demasiado cerca de la cara, como si el arma le diera calor. Salgado, por su parte, ya no podía fingir serenidad. Desde que escuchó su nombre pronunciado por una voz invisible, sentía que en cualquier instante una mano iba a salir de la oscuridad y a cerrarse sobre su cuello. Miraba los árboles como si cada uno escondiera un tirador. Entonces ocurrió el primer juicio del bosque. El municipal corpulento fue quien pisó la cuerda. No cayó. Apenas levantó el pie y la campana, liberada de la tela, chocó contra la piedra con un sonido seco, corto, metálico. El hombre dio un salto hacia atrás, levantó el rifle y disparó 2 veces a la nada. Los estampidos tronaron entre los pinos. Un segundo policía respondió por puro reflejo, creyendo que había comenzado el ataque. La bala pasó tan cerca de Cárdenas que le arrancó un pedazo de manga. ¡Pendejos!, bramó Barragán. Pero ya era tarde. El grupo entero había quedado congelado en desorden. 2 hombres en el suelo, uno agachado detrás de una roca, otro apuntando hacia su propio compañero. Ninguno sabía contra qué disparaba. Ninguno sabía desde dónde los observaban. Mateo no sonrió, solo escuchó. El eco de los tiros siguió rebotando entre las cañadas durante varios segundos. Era exactamente lo que quería. Ruido sin objetivo, nervios rotos, autoridad resquebrajada. Tomó el radio. Primer error. La voz salió tan tranquila que resultó peor que un grito. Abajo, Barragán apretó la mandíbula hasta que le crujieron los dientes. ¡Sal, cabrón! ¡A ver si muy hombre! Mateo respondió desde otra dirección, desplazándose mientras hablaba. El que dispara sin ver ya está muerto, solo no lo sabe todavía. Uno de los recién llegados se santiguó. Barragán lo vio y lo empujó. ¡Deja de hacer mamadas y alumbra! Siguieron subiendo, más lento ahora, mucho más lento. La casa estaba cerca, pero parecía alejarse con cada paso. La pendiente se volvió más resbalosa. La tierra, saturada de lluvia, cedía bajo las botas. Los hombres avanzaban tensos, viendo enemigos en todas partes. Mateo bajó por una canaleta natural y llegó antes que ellos a la parte trasera de la casa. Escuchó desde abajo el leve movimiento en el túnel oculto. Valeria estaba despierta y atenta. Eso bastaba. No podía distraerse con ella. Rodeó la cabaña y subió por la ladera opuesta. En una rama baja dejó colgando la chamarra que Barragán le había arrancado a Valeria. La tela húmeda se movió apenas con el viento. Cuando el grupo alcanzó el claro, Salgado fue el primero en verla. ¡Ahí!, apuntó de inmediato. Cárdenas disparó sin esperar confirmación. Las balas atravesaron la prenda colgada y la hicieron girar en silencio. Barragán corrió hacia ella y la arrancó de la rama. La sostuvo un instante bajo la linterna. Era la chamarra de Valeria. Estaba vacía. Fue en ese momento cuando el segundo juicio cayó sobre ellos. A la derecha del claro, donde la tierra cedía hacia una cañada angosta, el municipal que había sugerido retirarse dio un paso atrás, buscando mejor ángulo para cubrir el costado. No vio que el suelo estaba hueco bajo una costra de lodo y hojas. Metió la pierna hasta la rodilla y cayó de costado con un grito brutal. El rifle salió volando. ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! No estaba rota, pero el hombre no lo sabía. El dolor y el susto hicieron el resto. Quedó atrapado entre raíces, retorciéndose, convencido de que algo debajo de la tierra lo sujetaba. 2 de sus compañeros se lanzaron a ayudarlo. Barragán giraba sobre sí mismo, perdido entre órdenes cruzadas. ¡Sáquenlo! ¡No lo dejen solo! ¡Cubran el frente! ¡No, idiotas! ¡No todos juntos! Pero todos hacían lo contrario, porque ya no estaban pensando, ya no obedecían, solo reaccionaban. Mateo dejó que el caos creciera unos segundos más y entonces empujó con la bota una piedra grande que había aflojado horas antes. La roca bajó por la ladera arrancando tierra, golpeó un tronco y se desvió hacia el costado izquierdo del grupo. El estruendo fue suficiente para que Salgado girara,
perdiera el equilibrio y cayera sentado en el lodo. Su rifle resbaló varios metros cuesta abajo. Cárdenas soltó un alarido. ¡Nos están rodeando! ¡Nadie nos está rodeando!, rugió Barragán. Pero ni él mismo lo creyó. Mateo habló otra vez por el radio. Segundo error. Ya no se protegen entre ustedes. Las palabras entraron en los hombres como cuchillos finos, porque eran ciertas. Cada uno empezaba a pensar solo en sí mismo, en no quedar atrás, en no ser el siguiente. El municipal atrapado logró sacar la pierna, pero no quiso ponerse de pie. Temblaba demasiado. Juraba que alguien lo había jalado desde abajo. Nadie lo contradijo. Barragán tomó entonces la peor decisión de la noche. Se acercó a Cárdenas y le arrebató la radio. Tú, Salgado y yo entramos a la casa. Los demás se quedan aquí. Si ese cabrón quiere jugar, le quitamos la razón de seguir escondido. Quería a Valeria. Quería ponerle las manos encima y volver a sentir que controlaba algo. Necesitaba recuperar el lugar de cazador. No entendía que el bosque ya había dictado otra sentencia. Mateo los dejó avanzar hasta el porche. La puerta de la casa estaba cerrada, oscura, silenciosa. Demasiado silenciosa. Barragán subió primero los escalones. Empujó la puerta con el hombro y entró alumbrando de un lado a otro. Cárdenas lo siguió casi pegado a su espalda. Salgado, desarmado y pálido, se quedó en el umbral con la pistola temblándole en la mano. Adentro no había nadie. La mesa, la estufa, la lámpara apagada. Todo en orden. ¡Registra!, ordenó Barragán. Cárdenas pateó una silla. Abrió el ropero. Tiró una caja al suelo. No encontró nada. El silencio dentro de la casa era más terrible que afuera. Entonces oyeron un golpe. No en la puerta, debajo de sus pies. Barragán miró el piso. Otro golpe. Cárdenas retrocedió. ¡Está abajo! Barragán sonrió por primera vez en mucho rato. Era una sonrisa torcida, llena de alivio y crueldad. ¡Ya te encontré! Se agachó para levantar una tabla. Y Mateo, desde la ventana trasera, dijo con voz baja: «No, el que encontré fui yo». Barragán giró con la pistola levantada. Cárdenas gritó. Salgado, afuera, trató de entrar y chocó con el marco. Mateo no disparó. Solo apuntó al techo y jaló del viejo cable tendido entre las vigas. Encima de ellos cayó una lluvia de polvo, tablas sueltas y dos costales llenos de grava que golpearon el piso con un estruendo ensordecedor. No eran explosivos ni una trampa mortal. Era peor. Sonó como el inicio del derrumbe de toda la casa. Cárdenas se tiró al suelo cubriéndose la cabeza. Salgado salió corriendo del porche sin mirar atrás. Barragán quedó inmóvil medio segundo, aplastado por la idea de estar enterrado vivo. Ese medio segundo bastó. Mateo entró como una sombra por el costado. Golpeó la muñeca armada de Barragán contra el marco de la puerta, y la pistola cayó al suelo. Antes de que el comandante pudiera reaccionar, lo empujó con fuerza hacia adentro. Barragán tropezó con Cárdenas, y ambos cayeron entre grava y madera rota. Mateo retrocedió al instante. No iba a pelear dentro. No lo necesitaba. Afuera, los otros municipales, al oír el estruendo y ver a Salgado correr ladera abajo sin rifle y gritando que la casa se venía encima, perdieron lo último que les quedaba de valor. Uno echó a correr detrás de él, otro lo siguió. El herido comenzó a pedir que no lo abandonaran. Nadie lo escuchó. Dentro de la casa, Barragán logró ponerse de pie, tosiendo polvo y rabia. Buscó su arma a tientas y no la encontró. Cárdenas seguía en el piso, llorando sin darse cuenta. Y en medio de aquella oscuridad rota, por el haz tembloroso de una linterna caída, ambos comprendieron al fin algo que Valeria había entendido mucho antes que ellos. La sierra no estaba de su lado. Nunca lo había estado. Ellos habían entrado creyéndose autoridad, pero el bosque no reconocía placas, ni uniformes, ni gritos. El bosque juzgaba distinto, y ya había empezado a dictar sentencia. Valeria no salió del túnel oculto hasta que escuchó la señal convenida. 3 golpes, una pausa, 2 más. Cuando levantó la tabla, el aire de la casa estaba lleno de polvo fino y olor a madera rota. La lámpara seguía apagada. La mesa había sido movida unos centímetros. 2 sillas estaban en el suelo.
pero la casa seguía en pie. Mateo la esperaba junto a la estufa. No parecía herido. Tenía tierra en la manga, un raspón nuevo en la mejilla y la misma calma dura de siempre, aunque su respiración era apenas más profunda que antes. «Se fueron de la casa», dijo. «¿Todos?» «No. Salieron del claro, que no es lo mismo». Valeria subió del todo y miró a su alrededor. Escuché que alguien corría. Corrieron varios. ¿Y Barragán? Mateo recogió del piso la pistola del comandante y la dejó sobre la mesa, fuera del alcance de ella pero a la vista, como si quisiera mostrarle que el arma ya no pertenecía a quien la había traído. Siguen la ladera, más lejos que hace una hora, más cerca del miedo que de la casa. Valeria se pasó una mano por la cara. Ya no temblaba por el frío, sino por la tensión sostenida, por el cuerpo agotado después de tantas horas sin descanso. Se sentó sin pedir permiso. Por primera vez desde que había llegado a la sierra, sintió el peso completo de lo ocurrido. Los policías no estaban improvisando. Habían vuelto con refuerzos. Habían reconocido a Mateo. Y detrás de todo eso, había algo mucho peor que una simple patrulla de municipio jugando a la cacería. Levantó la vista. Dijo que ahora ya no me buscan solo a mí. Mateo no respondió enseguida. Abrió una olla pequeña, sirvió café recalentado en una taza de metal y la empujó hacia ella. «Toma». Valeria dio un sorbo. El líquido estaba amargo, casi quemado, pero le devolvió algo parecido a la claridad. «Si ellos saben quién es usted, entonces esto empezó mucho antes de que yo llegara aquí». Mateo se sentó frente a ella. La lámpara seguía apagada. Solo la luz rojiza de las brasas dibujaba los contornos de su rostro. «Sí. Quiero saber en qué me metí». Mateo apoyó los antebrazos sobre las rodillas y miró el suelo durante unos segundos. Cuando habló, lo hizo sin dramatismo, como quien abre una puerta que había mantenido cerrada demasiado tiempo. Hace 12 años, yo era capitán de una unidad de operaciones especiales. Nos movían entre Chihuahua, Durango y Sinaloa. Oficialmente perseguíamos grupos armados en la sierra. En la práctica, también hacíamos trabajos que nunca iban a aparecer en un informe. Valeria no lo interrumpió. Entrábamos donde nadie más quería entrar. Localizábamos campamentos, abríamos rutas, sacábamos gente secuestrada, destruíamos sembradíos, interceptábamos cargamentos. Durante años pensé que la guerra era eso. Hombres buenos persiguiendo a hombres malos entre cerros, barrancos y pueblos olvidados. Levantó la mirada hacia la ventana oscura. Luego empezaron a pasar cosas que no encajaban. Operativos que fallaban por minutos, emboscadas demasiado precisas, convoyes enemigos esperando exactamente donde nosotros debíamos pasar. Al principio creímos que era casualidad. Después entendimos que alguien estaba vendiendo información. ¿Dentro del ejército? Mateo asintió. No solo ahí. También en corporaciones locales, oficinas estatales, fiscalías, alcaldías. Demasiada gente ganaba dinero manteniendo viva la guerra mientras fingía combatirla. Valeria dejó la taza en la mesa. ¿Y usted descubrió quiénes eran? No todos. Descubrí suficiente para convertirme en un problema. Su voz seguía siendo estable, pero algo en su mirada se había vuelto más remoto. Como si estuviera viendo un paisaje que ya no pertenecía a esa casa. Nos mandaron a una misión cerca del límite entre Chihuahua y Durango. Éramos 11. Llevábamos semanas siguiendo un corredor que se usaba para mover armas y personas. Íbamos a capturar a un enlace importante entre un grupo criminal y mandos locales. Nunca llegamos al punto de extracción. Nos esperaban. El silencio de la casa se volvió más denso. ¿Una emboscada? Sí, perfecta. Desde arriba y desde abajo. Cerraron el cañón y cortaron la retirada. Sabían cuántos éramos, qué ruta tomaríamos y a qué hora entraríamos. Eso no lo supo un halcón cualquiera. Lo entregó a alguien con acceso directo a nuestra orden de movimiento. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Sobrevivió solo usted? Mateo tardó en contestar. Sí. No añadió nada más durante varios segundos. Y ese silencio dijo más que cualquier descripción. Me dieron por muerto esa misma noche, continuó. En el informe se habló de enfrentamiento, de condiciones imposibles, de cuerpos dañados por explosivos. Todo se cerró rápido, demasiado rápido. Cuando recuperé fuerzas y entendí lo que había pasado,
apareció un hombre al que todavía le debía un favor antiguo. No me preguntó si quería venganza. Me mostró mi propia acta de defunción y me dijo la verdad. Si regresaba a pedir explicaciones, me matarían de manera oficial esta vez. ¿Y decidió desaparecer? No fue una decisión limpia. ¿Fue eso o convertirme en el 12º cadáver útil para otros? Mateo se inclinó, sacó una caja pequeña del estante y la abrió. Dentro había una insignia vieja, ennegrecida por el tiempo, y una fotografía doblada varias veces. No se la entregó. Solo la observó un instante antes de volver a guardarla. Pasé meses moviéndome entre ranchos, veredas y puestos abandonados. Después llegué aquí. Esta zona estaba medio olvidada por todos. Aprendí sus caminos, sus corrientes, sus escondites, sus estaciones. Dejé de ser capitán. Dejé de ser Mateo Alcázar, para cualquiera que no hubiera estado conmigo antes. Valeria lo miró en silencio, pero no dejó de vigilar. Mateo apoyó la caja cerrada sobre la mesa. No al principio. Los primeros años todavía escuchaba radios, seguía rutas, memorizaba nombres. Después entendí algo. La guerra no se iba a terminar porque yo siguiera respirando. Cambiaban los uniformes, las siglas, los jefes, pero la montaña seguía recibiendo a hombres armados con permiso para hacer cosas que nadie iba a contar en voz alta. ¿Entonces se rindió? No, dijo él con una dureza repentina. Me aparté. Valeria sostuvo su mirada. No parece lo mismo. Mateo no se ofendió. Pareció incluso considerar la frase. Quizá no lo sea, pero sobrevivir no siempre es lo mismo que seguir peleando. A veces solo significa aprender a no morirte en el mismo error. Afuera, a lo lejos, se escuchó el ladrido de un perro o de un coyote. Valeria giró la cabeza por instinto. Mateo no. Cuando llegué esta noche, dijo ella, usted me dejó entrar, pero parecía que ya estaba midiendo todo. ¿Cuántos eran? ¿Qué armas llevaban? ¿Por dónde volverían? No parece un hombre retirado. La costumbre no se entierra con un papel. Valeria bajó la vista hacia sus manos. Tenía las uñas llenas de tierra seca y pequeñas cortadas en los nudillos. Si esos hombres no se hubieran encontrado con usted, yo estaría muerta. Mateo no respondió. Y si no me hubiera encontrado conmigo, añadió ella, tal vez usted seguiría siendo un muerto tranquilo. Esa vez sí hubo una reacción. Pequeña, casi invisible. Un músculo se tensó en la mandíbula de Mateo. No existe eso, dijo, un muerto tranquilo. Solo hay muertos útiles y muertos incómodos. Yo fui útil mientras permanecí enterrado. Las brasas se movieron dentro de la estufa con un crujido bajo. La casa parecía contener la respiración junto con ellos. ¿Barragán trabaja para la misma gente?, preguntó Valeria. No directamente. Hombres como él trabajan para quien les deje ensuciarse sin consecuencias. Son perros de un patio grande. A veces muerden por orden, a veces por gusto. El problema es que alguien le enseñó mi nombre, y eso significa que mi tumba todavía importa. Valeria sintió un escalofrío distinto, más profundo que el miedo inmediato. Ya no pensaba solo en los policías afuera, sino en la red que podía moverse detrás de ellos. ¿Entonces no van a detenerse? No. ¿Y usted? Mateo se levantó despacio y fue hasta la ventana. Apartó apenas 1 centímetro de tela para mirar la oscuridad de la ladera. Yo ya me detuve una vez. Valeria entendió lo que esa frase contenía. No era orgullo. Tampoco una promesa vacía. Era algo más frío y más definitivo. La admisión de que durante 12 años había vivido bajo una regla personal, y que esa regla acababa de romperse. Esta noche, continuó él sin volverse. Entraron en mi casa. Buscaron debajo de mi piso y quisieron arrastrarte de nuevo al monte. Ya no vienen por una testigo. Vienen por lo que yo sé, y por lo que represento si sigo vivo. Se volvió hacia ella. Así que no, ya no voy a detenerme. Valeria vio entonces algo que hasta ese momento no había estado del todo presente. No era furia. No era venganza descontrolada. Era peor para quienes estuvieran afuera. Resolución. Mateo tomó el rifle, verificó otra vez la recámara y se colgó el radio en el cinturón. Descansa 15 minutos. Después nos moveremos dentro de la casa. Si logran volver a acercarse, no quiero que estés donde esperan encontrarte.
No creo poder dormir. No te estoy pidiendo dormir. Te estoy pidiendo guardar fuerzas. Valeria asintió, pero antes de bajar de la silla preguntó: ¿por qué me cuenta todo esto ahora? Mateo pensó unos segundos. Porque si no salimos de aquí antes del amanecer, necesitas saber que esto no empezó contigo, y no va a terminar porque tú lo merezcas. Va a terminar cuando ellos entiendan que esta vez eligieron mal a quien perseguir. Valeria sostuvo su mirada un instante más. Entonces la cacería ya cambió de dueño. Mateo abrió la puerta trasera apenas unos centímetros para escuchar la sierra. No, dijo con voz baja. La guerra volvió a encontrarme. Los 15 minutos que Mateo le había dado a Valeria no alcanzaron para descansar, pero sí para que el miedo cambiara de forma. Ya no era el terror ciego de la carretera, ni la angustia de correr entre pinos sin saber hacia dónde. Ahora era una presión más fría, más clara, como si cada sonido de la sierra llevara una intención. Mateo no volvió a sentarse. Se movía dentro de la casa con una precisión silenciosa, cambiando de lugar objetos que a Valeria le parecían insignificantes. Una caja de herramientas, una silla, una cobija doblada, una lámpara. Abrió una alacena empotrada en la pared, y detrás apareció otro hueco estrecho que comunicaba con el costado de la casa, no con el túnel donde ella se había escondido antes. Todo en aquel lugar estaba pensado para resistir, engañar o desaparecer. Si entran otra vez, van a suponer que sigues abajo del piso, dijo Mateo sin mirarla. Por eso ahora te vas a quedar aquí. ¿Y usted? Voy a cerrarlo de afuera. La frase quedó flotando en el aire con una contundencia casi física. Valeria se puso de pie. ¿Qué significa eso? Mateo tomó una linterna pequeña y la guardó en una bolsa lateral. Que Barragán ya perdió a sus hombres, pero todavía no lo acepta. Va a intentar una última jugada. Un hombre como él no sabe retirarse. Solo sabe huir cuando ya es demasiado tarde. ¿Y si trae más refuerzos? No le da el tiempo. Los que vinieron con él ya están deshechos, y los demás no van a subir a ciegas después de escuchar lo que ha pasado esta noche. Valeria quiso decir algo, pero afuera sonó un motor en la distancia. Luego otro. Mateo alzó la cabeza. ¿Ve?, preguntó ella. No son más hombres. Es una camioneta alejándose. ¿Quién? Mateo apagó la luz de la cocina y se acercó a la ventana. Uno de los municipales huyó, el que todavía conserva suficiente instinto para correr. Valeria sintió un alivio breve, pero se apagó al instante. Entonces Barragán puede hacer lo mismo. Mateo se volvió hacia ella. No, Barragán no está huyendo. Está buscando una manera de recuperar lo que perdió. La tomó por los hombros, con firmeza pero sin violencia. Escúchame bien. Si no regreso en 1 hora, esperas hasta que amanezca. Tomas la ruta del arroyo y bajas al norte. A 2 kilómetros vas a encontrar una brecha forestal. No te detengas con ninguna patrulla municipal, solo con personal federal, y solo si ves placas claras y vehículos marcados. No me gusta cómo suena eso. No tiene que gustarte, tiene que servirte. Valeria apretó los labios. No quiero que se muera por mi culpa. Mateo sostuvo su mirada unos segundos. No voy a morirme esta noche. Y aunque la frase era simple, la dijo como un hombre que no le debía explicaciones al destino. Salió por la parte trasera y desapareció entre la neblina. La sierra estaba más callada que antes. Después del ruido, de los disparos, de los gritos, aquel silencio parecía antinatural. Valeria se quedó inmóvil en el hueco oculto, respirando despacio, intentando distinguir los sonidos exteriores. De vez en cuando escuchaba el roce de ramas o un chasquido lejano. No sabía si eran animales, viento o pasos humanos. Mateo avanzó cuesta abajo usando el borde de una pequeña cañada. No necesitaba correr. Sabía dónde estaba Barragán incluso sin verlo. El comandante había perdido la pistola, había visto huir a sus hombres, había oído su nombre desde la oscuridad y aún así seguía en la ladera. Eso solo podía significar una cosa. Estaba buscando el vehículo. A medio camino encontró a Cárdenas. Estaba sentado contra un tronco, abrazándose las rodillas, con la cara cubierta de barro y polvo. La pistola descansaba en el suelo a un lado,
como si ya no recordara haberla llevado consigo. No había oído a Mateo acercarse. ¿Dónde está Barragán?, preguntó la voz desde la oscuridad. Cárdenas dio un salto y se pegó al árbol como un animal acorralado. «No, no dispare. Te pregunté dónde está». Cárdenas tardó unos segundos en responder. Sus dientes chocaban entre sí. «Bajó por la vereda de la mina. Dijo que iba por la camioneta. Dijo que todavía podía arreglarlo». Mateo no se movió. «¿Y tú por qué no fuiste con él?». Cárdenas tragó saliva. «¡Porque está loco!». El silencio que siguió fue tan largo que el policía empezó a llorar sin hacer ruido. No por dolor físico, por derrumbe. Por fin había entendido que el uniforme no lo protegía en aquella montaña. «Yo no quería que la cosa llegara así», murmuró. «Solo seguíamos al comandante. Él era el que...». «Tú le quitaste el teléfono a la muchacha», dijo Mateo con una frialdad absoluta. «Tú cerraste la puerta del carro. Tú te reíste». Cárdenas bajó la cabeza. «Sí», no intentó mentir. «¿Cuántas veces?». El policía tardó en entender. «¿Qué? ¿Cuántas veces hicieron esto antes?». Cárdenas dejó escapar un sonido quebrado. «No siempre así. A veces nomás las asustábamos, les quitábamos cosas, las regresábamos. Otras no sé qué pasó después». Mateo dio un paso al frente. El hombre se encogió de inmediato. «Eso es peor». Cárdenas miró la pistola en el suelo, pero no se atrevió a tocarla. «¿Me va a matar?». Mateo lo observó como se observa una piedra embarrada en medio del camino. «No. Vas a vivir con lo que digas cuando esto termine». Le ordenó ponerse de pie y caminar hacia un grupo de rocas donde había un viejo corral derrumbado. Allí lo ató de manos con una cuerda de nylon y lo dejó sentado en el suelo, lejos del arma. «Si gritas, vuelvo primero por ti». Cárdenas asintió desesperadamente. Mateo siguió descendiendo. Encontró a Salgado cerca del camino viejo, apoyado contra una camioneta apagada. Había logrado llegar antes que Barragán y estaba intentando arrancarla con manos temblorosas. El rifle seguía perdido, y la linterna apenas iluminaba el volante. Mateo se acercó por el lado del copiloto y golpeó con los nudillos en el cristal. Salgado soltó un grito ahogado y trató de abrir la puerta contraria, pero estaba trabada. «No dispare, por favor. Yo no quería subir. Yo se lo dije al comandante». «Bájate». Salgado obedeció sin discutir. Tenía barro hasta las rodillas y los ojos enrojecidos. Parecía mucho más joven de lo que Valeria lo había visto en la carretera. «¿Barragán dónde está?». «Viene atrás. Dijo que si nos íbamos sin él, nos iba a hundir a todos. Dijo que todavía podía recuperar a la muchacha». Mateo lo estudió un momento. «¿Tú sí entiendes cuándo se acabó una noche?». Salgado no respondió. «Si quieres seguir vivo, quédate aquí, con las manos donde yo pueda verlas». Salgado levantó las manos como si ya estuviera detenido. Mateo apagó las luces de la camioneta y se ocultó junto al camino. Barragán apareció pocos minutos después, subiendo desde la ladera con la respiración rota, el uniforme desgarrado y la cara cruzada por tierra húmeda. Caminaba como un hombre que se niega a reconocer que está derrotado. Al ver la camioneta, aceleró el paso. «Salgado, arranca de una vez». Salgado no contestó. Barragán llegó hasta la puerta del conductor y entonces vio la silueta de Mateo junto al cofre. Se detuvo en seco. Durante un instante ninguno habló. La neblina se deslizaba entre ambos como humo. «Se acabó», dijo Mateo. Barragán soltó una risa seca, sin alegría. «¿Crees que esto termina aquí? Tú no sabes con quién te estás metiendo». «Lo sé mejor que tú». «No, tú eres un muerto, y los muertos no ganan». Mateo no levantó el rifle. «Ya no estás hablando por tus hombres. Ya no tienes pistola. Ya no tienes control. Solo te queda la costumbre de amenazar». Barragán dio un paso al frente. «Todavía tengo nombre. Todavía tengo gente. Esta noche ya no». El comandante entendió entonces que Salgado no estaba a su lado por lealtad, sino por miedo. Giró apenas la cabeza y vio al joven separado de la camioneta, pálido y con las manos levantadas.
Algo se quebró finalmente dentro de él. Sacó un cuchillo de la bota y se lanzó hacia Mateo con una rapidez nacida de la desesperación, no de la técnica. Quería reducir la distancia, volver la pelea algo sucio, físico, manejable. Mateo lo dejó acercarse lo justo. Se apartó medio paso, desvió la muñeca armada con el antebrazo y golpeó el codo de Barragán hacia afuera. El cuchillo salió despedido. Antes de que el comandante pudiera recuperar el equilibrio, Mateo le barrió la pierna de apoyo y lo tiró al lodo. El impacto fue brutal. Barragán intentó levantarse, pero Mateo le clavó la rodilla entre los hombros y le retorció el brazo a la espalda. No hubo furia en sus movimientos, solo eficacia. Barragán gruñó, intentó zafarse, mascó tierra. ¡Suéltame, cabrón! Mateo sacó unas cinchas plásticas del bolsillo y le inmovilizó ambas muñecas con una presión seca, irreversible. «Querías volver a verla cuando la encontraras», dijo con voz baja, inclinándose hacia él. «Ahora mírate tú». Barragán escupió lodo y sangre. «Esto no se va a quedar así». «No, no se va a quedar así». Lo incorporó a la fuerza y lo hizo sentarse contra una piedra. El comandante respiraba con dificultad. Ya no parecía el hombre que había dado una hora de ventaja en la carretera. Parecía lo que en verdad era sin uniforme, sin grupo y sin impunidad. Un abusador roto en mitad de la sierra. Mateo se volvió hacia Salgado. «Consigue la radio larga de la camioneta». El joven obedeció. «¿Qué va a hacer?», preguntó. Mateo tomó el micrófono. «Cobrar». Ajustó la frecuencia que no pertenecía a ninguna comandancia local. Esperó 2 segundos. Luego habló usando un nombre que no había pronunciado en 12 años. Aquí Alcázar. Sigo vivo. Tengo 3 municipales implicados en secuestro, abuso y desapariciones. 1 detenido, 2 asegurados. Necesito extracción antes del amanecer y cadena federal. Nada local. Hubo un silencio de estática. Después una voz respondió, vieja, áspera y perfectamente despierta. «Pensé que nunca volvería a oírte». Mateo miró a Barragán, que había levantado la cabeza al escuchar aquello. «Yo también», dijo. «Pero la cuenta ya llegó». Valeria no vio llegar a los federales. Primero escuchó algo distinto al motor áspero de las patrullas municipales y al traqueteo viejo de las camionetas de la sierra. Era un sonido más grave, más parejo, como si la montaña misma estuviera vibrando a la distancia. Mateo, que seguía junto a la radio con la mirada fija en la oscuridad, levantó la cabeza antes que ella. «Ya vienen». No sonó aliviado. Sonó como un hombre que llevaba horas esperando exactamente ese momento y que, sin embargo, no estaba dispuesto a bajar la guardia ni siquiera entonces. Valeria miró hacia la puerta. ¿Son de confianza? Mateo tardó un instante en responder. Lo suficiente para esta noche. Afuera, la neblina comenzaba a deshacerse en jirones grises. El bosque seguía oscuro, pero ya no era la misma oscuridad cerrada de horas antes. El amanecer todavía no salía, aunque la sierra había empezado a cambiar de color. Los contornos de los pinos se recortaban poco a poco contra un cielo sucio, cargado de nubes bajas. Desde la ladera llegó una luz blanca, potente, barriendo el monte con una disciplina que no tenía nada que ver con las linternas nerviosas de Barragán y sus hombres. Después apareció otra, y otra más. Mateo se volvió hacia Valeria. «Escúchame con atención. Lo que digas en la próxima hora va a decidir si sales viva de esto, y si yo sigo muerto para quien debe creerlo». Valeria sintió que el cuerpo se le tensaba. «No entiendo». «Sí entiendes. Ya viste suficiente». Se acercó a la mesa, abrió una de las cajas metálicas y comenzó a guardar con una rapidez precisa todo lo que podía delatarlo más allá de aquella noche. Radios, cables, mapas marcados, herramientas, una pequeña libreta protegida por plástico. La vieja insignia negra la tomó al final. La sostuvo un segundo entre los dedos antes de meterla en una bolsa de lona. «Cuando entren aquí», dijo, «tú vas a decir que huiste de la carretera. Encontraste esta cabaña abandonada y te escondiste debajo del piso. Vas a decir que escuchaste gritos, disparos y motores, pero que no viste a nadie más». Valeria lo miró como si acabara de pedirle lo imposible. «Eso es mentira». «Sí. Usted me salvó la vida». Mateo cerró la caja. «Y por eso mismo no puedes decir mi nombre». «Pero ellos ya lo saben».
Barragán lo sabe. 1 o 2 más quizá. Eso no significa que tengan pruebas, no es lo mismo. El ruido de los vehículos se acercó. Ya podían oírse puertas, órdenes cortas, pasos sincronizados. Valeria se puso de pie. No me gusta esto. No tiene por qué gustarte. Si me preguntan directamente, ¿vas a sostener la misma historia? ¿Y si no me creen? Mateo la observó con una calma tan dura que resultó casi insoportable. Entonces te van a separar, te van a presionar, van a revisar tu declaración 10 veces y alguien va a preguntar por qué una veterinaria perdida en la sierra apareció justo en una cabaña donde un hombre oficialmente muerto volvió a pedir extracción federal. Después, van a buscar todas las conexiones posibles entre tú y yo, aunque no existan. Y si quien vendió aquella emboscada hace 12 años sigue ocupando un lugar alto, te van a mirar como a un problema. Valeria sintió un vacío en el estómago. ¿Todavía cree que toda esa gente sigue ahí? Mateo se colgó la bolsa de lona al hombro. No sé cuántos siguen. Sé que basta con uno. Afuera, una voz firme ordenó asegurar el perímetro. No eran municipales. Eso se notaba incluso en la manera de moverse. No gritaban para darse valor. No disparaban a la nada. No estaban asustados, pero tampoco confiados. Eran hombres acostumbrados a entrar después de la violencia y medir sus restos. Mateo abrió una tabla lateral junto a la alacena y dejó ver un espacio angosto entre la pared y la roca. No era un túnel como el otro, sino un escondite pensado para pocas horas. Ahí. Valeria lo miró, luego miró la puerta. ¿Y usted? No me van a encontrar dentro. ¿Va a huir otra vez? Por primera vez desde que lo conocía, Mateo dejó ver algo parecido al cansancio. No. Voy a desaparecer antes de que tengan que decidir qué hacer conmigo. Ella dio un paso hacia él. No quiero irme sin saber si está vivo. Mateo bajó la mirada hacia ella, como si aquella frase lo hubiera alcanzado en un lugar más profundo de lo que esperaba. Estuve 12 años muerto. Créeme, se puede vivir así. Valeria quiso responder, pero en ese momento llamaron a la puerta principal. No fue un golpe torpe. Fueron 3 toques secos, profesionales. ¡Personal federal! ¡Hay una sobreviviente adentro! Mateo señaló el escondite. ¡Ahora! Valeria obedeció, aunque le temblaban las manos. Antes de entrar, se volvió una última vez. Gracias. Mateo no respondió de inmediato. Escuchó la segunda llamada desde afuera, más urgente. ¡Abra la puerta! ¡Venimos por la testigo! Entonces él dijo, no me debas nada, solo sigue viva. Valeria se escondió. Desde la rendija vio cómo Mateo movía la mesa. Dejaba visible la entrada del hueco bajo el piso donde ella había pasado antes, y después desaparecía por la salida posterior sin hacer el menor ruido. Segundos más tarde, la puerta se abrió. Entraron 4 hombres con equipo oscuro, chalecos, lámparas montadas y rifles cortos. Sus movimientos fueron limpios, rápidos, sin caos. Uno aseguró la cocina. Otro revisó el perímetro interior. Un tercero fue directo al hueco del piso y levantó la tabla. Valeria salió con las piernas rígidas, la cobija alrededor de los hombros y el rostro exhausto. «Tranquila», dijo el que parecía mandar. «Ya está a salvo». Tenía el cabello entrecano, rostro duro y una voz grave que no sonaba amable, pero sí controlada. Observó el estado de la casa, los tablones caídos, el polvo, los rastros de la noche. Sus ojos se detuvieron apenas un segundo de más en un punto junto a la estufa, como si hubiera notado que faltaban cosas sin saber exactamente cuáles. ¿Su nombre? Valeria Hernández. ¿Fue usted la que llamó por radio? No. El hombre asintió lentamente. Necesito que me diga exactamente qué pasó. Valeria respiró hondo. Recordó la carretera, a Barragán, la hora que le dieron, el bosque, la puerta abriéndose, la voz de Mateo diciéndole que siguiera viva. Y mintió. Les dijo que había huido sola, que había encontrado la cabaña vacía, que se escondió debajo del piso cuando escuchó a los policías volver, que oyó disparos, gritos y motores, pero no salió hasta que la encontraron. Mientras hablaba, el oficial no apartó la vista de ella. Cuando terminó, hubo un silencio breve. ¿Nadie más estuvo aquí?, preguntó. Valeria sintió el pulso en el cuello.
No. El hombre la sostuvo con la mirada durante varios segundos más. No parecía convencido, pero tampoco sorprendido. Al final hizo una señal a uno de los suyos. Revisión médica primero, luego declaración formal. Valeria salió acompañada por 2 agentes. El aire de la mañana la golpeó con una mezcla de humedad, pino y tierra removida. La sierra parecía otra. Ya no era el escenario ciego de la cacería, sino un lugar que empezaba a revelar las huellas de la noche. Vio una de las camionetas municipales detenida junto al camino. Más abajo, sobre lonas extendidas, tenían a 2 hombres esposados. Cárdenas lloraba con la cara enterrada en el pecho. Salgado estaba sentado con la vista perdida, envuelto en una manta térmica, como si todavía no entendiera que había sobrevivido. Barragán estaba aparte, sentado contra una rueda, con las manos inmovilizadas al frente y una venda improvisada en la frente. Tenía barro hasta en las pestañas. Cuando vio a Valeria, intentó incorporarse, pero uno de los federales lo obligó a quedarse quieto, con solo ponerle una mano en el hombro. Barragán alzó la vista hacia ella. Por unas horas había sido el dueño de la carretera, del miedo, del uniforme, del monte. Ahora parecía un hombre vacío. No dijo nada. No podía. Valeria tampoco habló. Lo miró apenas un instante y siguió caminando. A unos metros del camino había otro grupo de agentes revisando la ladera. Allí estaban las marcas de la noche, casquillos, huellas rotas por el lodo, la zanja donde uno de los municipales había metido la pierna, la cuerda casi invisible entre 2 rocas, la vieja campana oxidada. Uno de los federales la levantó y la examinó con una extraña mezcla de respeto y preocupación. El oficial de cabello canoso se acercó después de dar varias órdenes por radio. Los municipales quedan bajo custodia federal. Nadie local se va a acercar a ellos ni a usted. Valeria asintió. ¿Va a llevarme a declarar? Sí, pero primero la vamos a sacar de aquí. Miró la cabaña una vez más. Lo hizo de manera breve, como alguien acostumbrado a registrar detalles sin delatar interés. Luego volvió la vista hacia Valeria. Voy a hacerle una última pregunta aquí, antes de que bajemos. Ella sintió que se le secaba la boca. Dígame. El hombre habló en voz baja, lo suficiente para que nadie más oyera. ¿La persona que pidió apoyo esta madrugada sigue en esta sierra? Valeria lo miró sin responder durante un segundo. La pregunta estaba hecha con demasiado cuidado para ser casual. No era la insistencia de un investigador buscando contradicciones. Era otra cosa. Tal vez una prueba. Tal vez una forma de ofrecerle una salida. Tal vez una advertencia. Valeria sostuvo la mirada. No sé de qué persona me habla. El oficial no sonrió. Tampoco insistió. Bien. Se dio media vuelta y ordenó iniciar el traslado. Cuando comenzaron a bajar por el camino, Valeria volvió la cabeza por última vez hacia la cabaña. La vio quieta entre los pinos, humilde, casi invisible, como si nada extraordinario hubiera ocurrido allí. Pero en la parte alta de la ladera, entre la neblina que todavía tardaba en romperse, creyó distinguir por un instante una silueta inmóvil junto a un tronco. No supo si de verdad lo había visto o si la montaña le devolvía una imagen que quería conservar. No levantó la mano. No dijo su nombre. Porque ya entendía que había verdades que salvarían a unos solo si permanecían enterradas. Y que la suya, desde aquella mañana, era una de ellas. Los primeros meses después de aquella noche se sintieron irreales para Valeria, como si la sierra hubiera decidido devolverle la vida poco a poco y con desconfianza. Durante semanas durmió mal. Se despertaba antes del amanecer con la sensación de estar otra vez en la carretera, oyendo la risa de Barragán y viendo las luces de la patrulla dibujar sombras azules sobre la neblina. Otras noches soñaba con la cabaña, con el crujido de la madera, con el olor a café recalentado y tierra húmeda, y al abrir los ojos se quedaba inmóvil, tratando de convencerse de que seguía en el cuarto prestado de San Isidro del Pinar, y no escondida debajo de un piso, esperando la siguiente orden. Pero la vida, incluso después del horror, tiene una manera terca de seguir avanzando. San Isidro del Pinar resultó ser una comunidad mucho más pequeña de lo que ella había imaginado. No llegaba a 200 personas, si se contaban los ranchos dispersos en las laderas. La mayoría vivía de ganado, de unas pocas siembras,
y de trabajos estacionales en aserraderos. Al principio la miraban con curiosidad. Era una joven llegada de ciudad, veterinaria, sola, con maneras distintas y un silencio que se volvía más evidente cada vez que alguien mencionaba a la policía municipal o la carretera vieja. Pero Valeria trabajaba bien. Atendía vacas paridas a medianoche, curaba perros heridos por coyotes, previsaba mulas, ayudaba a sacar becerros atravesados, y no se quejaba cuando tenía que caminar kilómetros entre lodo y piedra para ver un animal enfermo. La gente de la sierra aprende a respetar rápido a quien cumple sin hablar demasiado. Y poco a poco empezaron a abrirle la puerta de sus casas, a invitarla a café de olla, a contarle historias viejas sin hacer preguntas que ella no quería responder. La versión oficial de lo ocurrido aquella noche circuló primero como rumor y luego como verdad aceptada. 3 policías municipales habían sido detenidos en medio de un operativo federal después de perderse en una persecución nocturna. Una mujer rescatada, abuso de autoridad, posibles desapariciones anteriores, cadenas de mando comprometidas. Nadie dijo más de lo necesario, y nadie de fuera llegó a preguntar. Fue una de esas historias que el gobierno deja respirar solo lo justo para tranquilizar a la gente, y luego empuja hacia la sombra. Aún así, los nombres de Barragán, Cárdenas y Salgado no desaparecieron del todo. Los periódicos locales publicaron notas breves. Más tarde empezaron a salir testimonios viejos. Familias que durante años no habían sabido dónde denunciar. Mujeres que nunca se atrevieron a hablar. Hombres que recordaban retenes improvisados, amenazas, dinero arrancado a punta de pistola. Jóvenes que jamás regresaron completos de una revisión en la sierra. Lo que había comenzado como el intento de cazar a una mujer sola, terminó abriendo una herida más profunda. Barragán fue trasladado a una prisión federal mientras avanzaba la investigación. Cárdenas habló demasiado cuando entendió que nadie iba a rescatarlo. Salgado, quizá por miedo, quizá por vergüenza, confirmó lo suficiente para hundir al resto. En pocos meses cayeron también 2 mandos municipales, un secretario del ayuntamiento y un comandante regional que llevaba años vendiendo protección, rutas y nombres al mejor postor. Valeria siguió declarando lo imprescindible y callando lo esencial. Lo hizo una y otra vez. Sostuvo la misma historia ante federales, ministerios públicos y abogados. Huyó. Encontró una cabaña abandonada. Se escondió. Escuchó gritos. Sobrevivió. Nada más. A veces el oficial de cabello canoso que dirigió la extracción volvía a aparecer. No iba uniformado. No se presentaba con rango. Llegaba en camionetas sin distintivos. Se sentaba frente a ella con un café y repetía preguntas ya hechas, pero de otra manera, como quien no busca contradicciones, sino medir la firmeza de un muro. Valeria aprendió a sostenerle la mirada sin desafiarlo y a responder siempre lo mismo. Una tarde, al terminar una de esas entrevistas, el hombre guardó una carpeta en silencio y antes de levantarse dijo: «Hay deudas que se pagan diciendo la verdad, y otras guardándola». Valeria no respondió. El hombre tampoco esperaba respuesta. Se fue dejando tras de sí la certeza de que sabía más de lo que admitía y menos de lo que necesitaba probar. Con el paso del tiempo, la vida comenzó a encontrar un equilibrio áspero pero real. Valeria arregló su viejo Tsuru, aunque nunca volvió a tomar la carretera de noche. Aprendió los caminos alternos, los horarios seguros, los nombres de los rancheros confiables, las brechas que nadie usaba y las zonas que era mejor evitar después del atardecer. Dejó de sobresaltarse con cada motor a lo lejos. Dejó de mirar por encima del hombro cada vez que veía un uniforme. No porque olvidara, sino porque en la sierra, olvidar nunca ha sido requisito para seguir viviendo. Sin embargo, había algo que no cambió. Cada 2 o 3 semanas, a veces más, encontraba una señal mínima de que no estaba sola en aquellas montañas. Una mañana apareció una cuerda recién tensada en un paso peligroso, para que el ganado no se desbarrancara. Otra vez halló huellas nuevas alrededor de una barranca, donde un niño se había perdido el día anterior, junto con una lata de sardinas vacía y ceniza todavía tibia. En temporada de lluvias, cuando un deslave bloqueó la brecha hacia los ranchos del norte, alguien trabajó de noche abriendo un paso estrecho entre piedras antes de que llegara maquinaria. Nadie vio a nadie, pero al amanecer el sendero estaba hecho. Los más viejos comenzaron a hablar en voz baja del guardián. No lo llamaban por nombre. En la sierra, ponerle nombre a ciertas cosas es una forma de romperlas. Decían que había un hombre cuidando los altos, uno que sabía por dónde bajaban los extraños antes que los perros, uno que podía andar 3 días sin dejar huellas, y que no molestaba a la gente buena.
Algunos juraban haberlo visto desde lejos entre los pinos, quieto como una sombra. Otros decían que solo era una leyenda útil para meterle miedo a los ladrones de ganado y a los borrachos que se sentían dueños del monte. Valeria nunca entraba en esas conversaciones, pero escuchaba. Y cuando estaba sola, a veces sonreía apenas. Mateo no regresó a buscarla. No dejó mensajes. No se acercó a San Isidro. Fue más cuidadoso que nunca. Después de pedir la extracción y aceptar ayuda aquella noche, había vuelto a borrarse del mundo con una disciplina casi feroz. Sin embargo, Valeria entendía mejor que nadie que desaparecer no siempre significa irse. Una tarde de octubre, meses después de la detención de Barragán, Valeria tuvo que subir hasta un rancho aislado para revisar una yegua preñada que llevaba horas con contracciones sin progreso. Terminó de atenderla al anochecer. El dueño insistió en que pasara la noche allí, pero ella calculó que todavía bajar antes de que la niebla cerrara por completo el camino. Se equivocó. A mitad de la brecha, una llovizna fina comenzó a empapar el parabrisas. La niebla cayó espesa, repentina, tragándose los bordes del mundo. Valeria redujo la velocidad hasta casi arrastrarse. El monte era una masa gris y muda. Durante un segundo, el corazón le dio un golpe tan fuerte que le dolió en el pecho. La carretera vacía, la oscuridad, el recuerdo intacto. Se obligó a respirar. No era aquella noche. No era la misma mujer. No era el mismo miedo. Aún así, se detuvo cuando vio un bulto oscuro tirado en la orilla del camino. Alumbró con la linterna. Era un muchacho de no más de 17 años, golpeado, con el labio roto y una herida superficial en la cabeza. Olía a alcohol y sangre. Junto a él había una motocicleta tirada entre el monte. Seguía vivo, pero aturdido. Valeria dudó apenas un instante. Luego lo subió como pudo al asiento trasero y dio la vuelta para volver al rancho más cercano. Mientras maniobraba, vio algo por el espejo lateral. Una figura alta, inmóvil, bajo los pinos, a unos 30 metros del camino. No llevaba lámpara, no hizo ninguna señal. Solo estaba ahí, observando. La niebla se movió entre ambos y la silueta desapareció. Valeria apretó el volante con fuerza, pero ya no sintió terror. Sintió otra cosa, una certeza. Bajó con el muchacho, consiguió ayuda, y más tarde supo que el joven se había accidentado solo, y que de no ser por la parada de Valeria, probablemente habría pasado la noche desangrándose a un lado de la brecha. Ella nunca dijo lo que había visto. Ni siquiera estaba segura de haberlo visto de verdad. Pero cuando regresó a su cuarto esa madrugada, abrió el cajón donde guardaba un objeto envuelto en tela. La vieja placa militar partida que había encontrado meses antes entre sus cosas, dejada allí sin explicación posible, la misma semana en que comenzó el juicio federal contra Barragán. La sostuvo entre las manos. No tenía nombre completo ya, solo fragmentos de letras y metal raspado. Aún así, bastaba. Porque en la Sierra Madre, donde tantas veces la ley llega tarde, torcida o vendida, hay otra clase de memoria que nunca se archiva. La de los caminos. La de los árboles. La de quienes sobreviven lo suficiente para distinguir a un depredador de un hombre dispuesto a impedirle el paso. El juicio contra Barragán terminó al año siguiente con una condena larga y sin privilegios. Los otros recibieron menos tiempo a cambio de cooperación, pero quedaron marcados para siempre. Lo más importante no fue la sentencia en sí, sino lo que dejó al descubierto. Una red pequeña, sí, pero real, de policías, funcionarios y operadores que durante años habían usado la sierra como un territorio sin testigos. Ese territorio dejó de pertenecerles desde la noche en que eligieron mal a su presa. Valeria siguió viviendo en San Isidro, siguió trabajando, siguió subiendo a ranchos apartados, cruzando cañadas, atendiendo animales heridos, soportando fríos, lluvias y caminos donde la señal del celular no servía para nada. Ya no era la joven que llegó con miedo y mapas equivocados. La sierra la había aceptado a su manera. Primero casi tragándosela, después devolviéndola más dura. Y en alguna parte de esos montes, entre pinos, minas viejas, veredas falsas y cabañas que no aparecen en ningún plano, Mateo Alcázar seguía respirando. No como un fantasma, no como un muerto que regresó por venganza, sino como lo que siempre había sido, incluso cuando quiso dejar de serlo. Un hombre vigilando. Un hombre que sobrevivió a la guerra solo para descubrir que su lugar no estaba entre los vivos comunes, ni entre los muertos oficiales,
sino en ese borde extraño donde algunos protegen sin pedir gratitud y castigan sin reclamar gloria. Por eso, con el tiempo, cuando en San Isidro se hablaba de noches raras, de contrabandistas que daban media vuelta sin saber por qué, de coyotes humanos que evitaban ciertas rutas y de motores apagados de golpe en mitad del monte, la gente bajaba la voz y miraba hacia los altos de la sierra. No lo nombraban, no hacía falta, porque todos entendían lo mismo, que en la Sierra Madre había quedado un guardián. Y que a cualquier hombre que creyera poder entrar allí para hacer daño, el bosque, tarde o temprano, iba a recordarle de quién era realmente ese territorio.